Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a presentarles el tema 6, el cual es el Perú luego de la Guerra del Pacífico, economía y exportaciones. Ahora le daré el pase a mi compañero. La economía luego de la Guerra del Pacífico trajo consigo una crisis económica muy grave. Abrumaban a la hacienda pública y a la economía privada el empobrecimiento general del país, la fuga o la merma de capitales, la depreciación progresiva del papel moneda que las necesidades de la defensa obligaron a emitir con abundancia, la semi-paralización del comercio exterior durante 5 años, la destrucción sistemática de los elementos de movilidad en los puertos, la ruina dejada en la agricultura por las batallas y combates y otros acontecimientos bélicos. Los bancos nacionales habían liquidado y solo funcionaba uno de poca monta. El billete fiscal era la moneda del pueblo y la que servía de cambio, existiendo escasamente la metálica. Este billete depreciado carecía de respaldo. Sin el amparo de una garantía, era objeto de agio. La deuda interna no tenía cotización, no obstante de que fue servida con regularidad hasta el comienzo de la guerra. Su monto, unido a los billetes llamados incas, alcanzaba en principio a cifras considerables. Eran el exponente de valores muy reales, de servicios, de préstamos y de suministros hechos al Estado. Muy buenas tardes, profesor. Hoy voy a explicar sobre economía en la Guerra del Pacífico. Bueno, desde los comienzos de la década de 1840 hasta los inicios de la guerra con Chile en 1879, la vida económica y política en el Perú descansó, de una manera u otra, sobre la explotación del guano de las islas. Con el inicio del bloqueo chileno de los puertos de exportación peruanos, inmediatamente se abrió una forada de naciones peruanas. El año 1879 se había previsto en el presupuesto aprobado en febrero de 1879 ingresos fiscales por el monto de 15 millones de soles. Pero el bloqueo chileno de los puertos de exportación los redujo a 8 millones de soles. Se ha calculado que hubiese necesitado más de 55 millones de soles para solventar los gastos en el primer año de la guerra. Peor aún, la Peruvian Guano, consignataria del guano peruano en Europa, suspendió las remesas del Estado peruano debido a que con el bloqueo se había debido suspender la carga de la mercadería. Buenas tardes, profesor. Yo voy a explicar el contexto económico internacional de fines del siglo XIX, capitalismo global, especialización y crecimiento. En algunos países más que en otros coexisten sectores de desarrollo capitalista y situaciones y actividades económicas que, a pesar de los avances tecnológicos, podrían seguir considerándose precapitalistas o protocapitalistas. Mercados importantes, por ejemplo, los financieros y de comunicaciones funcionan en competencia imperfecta y generan para sus ofertantes rentas propias de situaciones feudales. Estas producen pérdidas evidentes de bienestar social o lo limitan, pues encarecen los costos de los productores que dependen de sus servicios o crean barreras al acceso de los agentes económicos a recursos para incrementar su producción. En las últimas décadas, el desarrollo del capitalismo, las tensiones geopolíticas y el avance del conocimiento han inducido cambios tecnológicos impresionantes, particularmente en las comunicaciones, en el procesamiento de la información, en los transportes, en la creación y aplicación de nuevos metales y en la manipulación genética. La implantación del capitalismo en el mundo desarrollado permitió generar una oferta de bienes y servicios no vista hasta entonces y un bienestar notable para una importante cantidad de personas. No obstante, ese capitalismo atraviesa una grave crisis que comenzó a perderse en forma creciente desde que inició el capitalismo neoconservador. Gracias. Empresas exportadoras de minerales, la Backus y Johnston era definitivamente una empresa de mentalidad capitalista y no una unidad económica de sentido rentista, como lo habían sido muchas de las empresas, compañías y casas surgidas de la renta natural guanera. Así, don Jacob Backus y don J.H. Johnston no pensaron en comprar la hacienda Casapalca en las sierras de Lima, sino en alquilarla, pero eso sí, construir una moderna refinería de minerales que pudiera recibir la producción de mineral que provenía de las minas de toda la región circundante, desde San Mateo hasta Yauli, Casapalca, Morococha y otros. La empresa no estaba para nada interesada en extraer minerales de los túneles, bocabinas y socavones mineros, sino en procesarlos a gran escala y transportarlos hacia los mercados. Para ello aprovecharon la existencia de la línea de ferrocarril, cuya construcción fue detenida en Chilca por la guerra con Chile, pero luego se continuó hacia la Oroya, una empresa capitalista moderna como Backus y Johnston,
no iba a perder el tiempo en repetir el modelo minero colonial que, más o menos, había prevalecido hasta la guerra con Chile. Sí, la plata era una mercancía importante, pero basar todo el sistema de producción en obtener piñas de plata no tenía el menor sentido. Era necesario procesar masas de mineral hasta 100 toneladas diarias y obtener cuanto de ellas se extrajese. Plata, sí, pero ¿por qué no también, o quizás sobre todo, cobre, plomo o molibdeno? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar sobre el tema que me tocó, Carlos Fernández Carraldo y el caucho. Este hombre nació en 1862 y murió en 1897. Fue uno de los hombres prototípicos de la generación social que estuvo detrás de la notable recuperación económica del Perú de la posguerra. Era una mezcla de empresario y aventurero con ideas nacionalistas y con una enorme ambición por el dinero. Este hombre tuvo este nombre como el que recuperó la economía del Perú gracias a que en 1888 apareció en Iquitos con una gran cantidad de caucho que comercializó con el comerciante brasileño Cardoso, establecido en ese puesto fluvial. Se casó con la hija de este comerciante y con su suegro trabajó como empresario cauchero. Fue uno de los pioneros en recorrer el río Ucayali, estableciendo campamentos caucheros en Michagua. En 1893 organizó con el auxilio de muchas canoas nativas una expedición en el río Camisea, que coronó el año siguiente con el descubrimiento de un paso que comunicaba las áreas de Ucayali y el río de Madre de Dios. Para ello la expedición compusieron por centenar de hombres blancos y un millar de indios piros. Tuvieron que desarmar el barco de vapor con Tamana y trasladaron el casco de piezas por una trocha de 10 kilómetros, remontando incluso una pequeña cordillera de 500 metros de elevación. Llegaron hasta los campos caucheros bolivianos del boliviano Nicolás Suárez y llegaron al río de Bandera y volvieron al Amazonas hasta llegar nuevamente a Iquitos. 10 años después murió en un naufragio fluvial en el río Urabamba, cuando cargando de rieles y colonos procuraba el establecimiento de colonias agrícolas y caucheras de la región cuya comunicación había sido descubierta. Bueno, profesor, le voy a hablar sobre la explotación del caucho. La explotación del caucho implica el contacto dentro del mundo occidental y de las comunidades indígenas amazónicas. Varios de ellos no contadas hasta la fecha de hoy, los indígenas fueron incorporados como mano de obra para elaborar el caucho. El sistema de esclavitud. Bueno, en esa época la esclavitud y la explotación fueron a las personas indígenas azotadas hasta la muerte. Fueron reportados algunos casos de hombres y mujeres murieron abajo de látigos por el trabajo duro que tenían, no porque ya estaban demasiado cansados, digamos así, en ese momento. No les importó que niños y mujeres, ancianos trabajaban en el trabajo, no les importaba, o si no trabajabas adecuadamente, te tiraban látigos, te castigaban, y también afectaba, también había las enfermedades como la fiebre del caucho, que eso afectaba a las personas indígenas. También había las que son las heridas que hacía el caucho al recolectarlos. Las heridas, ellos, los esclavos, se curaban con agua y sal. No podían hacer nada más porque ellos no tenían una educación, no tenían nada no pensaban lo que estaban haciendo en esa época, no había una educación. Los europeos vinieron a explotar el caucho en la Amazonía del Perú. Bueno, ahora le voy a explicar sobre las fotos explotación del caucho que veo aquí en mi libro. Bueno, la primera imagen veo 4 hombres encadenados esperando trabajar. Eso fue el primer fotógrafo mostrado a indígenas y que consiguió esa foto del lugar de Putumayo. El otro fue, creo que está el explotación France del caucho de los indígenas. Las mujeres están ahí, niños, un perro, él con un flete, las mujeres viéndolos,
en esta fotografía que se recolectó fue de Manuel Rodríguez Lira. Demostró la explotación frente a la Urobuchon con indígenas huitos sobre el trabajo de la explotación del caucho. Muchas gracias, profesor.